Un saludo, compañeros. Hoy os hablo desde Italia, muy cerquita de Génova. He tenido que parar porque me quedaba hora y poco para andar y pone que hay una retención de 23 minutos. Así que voy a aprovechar un descanso y aprovecho para hacer esto. Es un aparcamiento a orilla de la carretera sin servicio ni nada, así que no me queda otra. A ver, observaréis que últimamente pues se suben menos vídeos de Asset, porque nos gustaría que fuerais vosotros los protagonistas, que denunciaréis las cosas que ocurren. Nos estamos enterando de que están denunciando empresas, de que están deteniendo empleados, a directivos, por el tema del tacógrafo, de usar tacógrafos falsos. También nos estamos enterando de que están despidiendo a trabajadores por pedir sus derechos. Perdonad que voy mirando porque como estar aquí parando, pues estoy así poniendo un ojico fuera, disculparme. Y me gustaría, o nos gustaría mejor dicho, que vosotros fuerais los protagonistas, que nos contarais lo que os ocurre, que nos contarais vuestros hechos en primera o en segunda persona, porque tenemos que hacer llegar a la sociedad lo que está pasando en este oficio. Porque de aquí a muy poquitos años, yo ya tengo 57, cumplo dentro de poco 58, y de mi quinta hay, no sé si un 10, un 15, un 20%, que nos vamos a jubilar en el momento que podamos. Cuando echemos las cuentas y nos salgan, nos iremos, abandonaremos este oficio. Estemos bien, mejor, peor, da igual. En el momento que podamos, porque estamos viendo qué es lo que ocurre. Salarios de miseria, trabajadores sin preparación, con el riesgo que eso supone en la carretera para ellos mismos y para el resto de usuarios de la vía. Se está trayendo gente engañada de otros países. Se quiere pagar a un conductor menos que a un trabajador de un almacén. Y luego dicen que ¿cuál es el problema? El problema es, primero, la falta de reconocimiento. Lo segundo, la falta de unos salarios. Lo tercero, el exceso de trabajo. Aquí se trabajan 15 horas diarias. Y ahora mismo, claro, esto a mí me cuenta como descanso. Os cuento, a orilla de la carretera, un apartadero, sin servicios, sin bares, sin nada. Cuenta como tiempo de descanso. Y tengo que estar en la cabina, tampoco me puedo salir fuera porque hace aire, porque da por saco estar fuera. Y hace frío. Y no me pudiera dar un paseo, pues porque es una autovía y está todo vallado. Estos son nuestros descansos. Os animo a que lo contéis. Nos seguimos enterando que todavía hay mucho que se sigue descargando. No se dan cuenta que no solo se perjudican ellos, aunque con eso adelanten para llegar a casa, sino que perjudican a todos los demás. A ver, compañeros, ese egoísmo por uno mismo al final se vuelve contra nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el trabajo que hacemos es para más gente. Y lo que nosotros hacemos mal obliga a otros a hacerlo mal. Ah, pero es que para mí me interesa. Ahora lo haces porque te interesa y porque sacas unos beneficios. Pero lo estás haciendo mal y lo sabes que lo estás haciendo mal, y llegará un día en el que eso que ahora haces para tu beneficio, tu jefe u otro lo va a utilizar para bajarte el salario, por no pedir lo que es tuyo y por trabajar y hacer un oficio que no debes. Estás quitando puestos de trabajo, estás poniéndote en peligro por el aumento del cansancio. Ya sé que todos somos muy fuertes, muy machos y muy duros,
y aguantamos lo que haga falta. No, señores, se ha acabado el tiempo del palo. Y aguanta y tira. No. Hay que acabar con eso. Y solo hay una forma, y es uniros. Está ASET, pero lo he dicho muchas veces. Hay otros sindicatos, hay otras asociaciones. Pero lo importante de todos esos sindicatos, de todas esas asociaciones y de ASET, sois vosotros. Vosotros. Si vosotros no estáis dispuestos a cambiarlo, esto no cambiará. Y no le echéis la culpa a nadie. Si no estáis informados, es culpa vuestra. Si tragáis con lo que sabéis que es ilegal, es culpa vuestra. Y si no lo denunciáis pudiendo hacerlo de forma anónima, es culpa vuestra. No me vengáis luego en un muelle, cuando paro a comer, se me acerca uno, es que mira, que es que me cuentan, es que me obligan. ¿Cómo que te obligan? Di que no, di que no. Y todo esto es una maraña. Y si no empezamos a tirar de ella y a denunciar y a actuar, no vamos a tener nada. Este oficio se acaba. Dentro de poco, pues, va a haber problemas de suministros. No es que vayan a faltar piezas de coches, ni coches, porque faltan ya camiones, que la gente ya no le sale rentable tener un camión portacoches, y falta. No, es que al final van a faltar productos en los supermercados. Algunos estará frotando las manos, joder, pues ya cuando hayamos pocos ganaremos más. Entonces sí que habrá una crisis, y al paso que va, como no se organicen, la crisis va a ser brutal, porque nosotros, con estos cacharros, somos las venas que transmiten la fuerza y la energía para que todo se mueva. Y sin nosotros no se mueve nada. Si nosotros paramos o nos bajamos de los camiones directamente, esto se para. Y la crisis es brutal. Y es lo que están queriendo provocar. Así que pensad, señores, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a hacer algo? ¿O vais a esperar que otros lo hagan? Somos ASET y estamos haciendo algo. Por lo menos despertar conciencias. Un abrazo, compañeros, y recordar, lo importante siempre es llegar a casa. Nos vemos en la carretera.